El teléfono vibró 2 veces sobre el escritorio de vidrio templado, y Renata Solís apenas lo miró de reojo. Eran las 11:43 de la noche, y llevaba más de 4 horas revisando las proyecciones financieras del trimestre. La pantalla iluminó la penumbra de su oficina con ese resplandor azulado que últimamente le irritaba los ojos, pero no se detuvo. Había un error en la columna de amortizaciones, y no se iría a casa sin encontrarlo. Estiró el brazo sin apartar la vista del monitor, desbloqueó el teléfono con el pulgar y volvió a concentrarse en los números. El mensaje podía esperar 30 segundos más. No podía. Cuando finalmente bajó la mirada hacia la pantalla, los dedos dejaron de moverse sobre el teclado. No porque hubiera encontrado el error, sino porque el mundo, tal como lo había conocido durante los últimos 12 años, acababa de derrumbarse en 282 palabras repartidas en 3 burbujas de WhatsApp. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás lo cambia todo. La primera burbuja decía: Renata, necesito que sepas que tomamos una decisión difícil en la dirección. La segunda: reestructuramos el área de finanzas con un perfil más alineado a la nueva visión de la empresa. Tu posición queda eliminada a partir del viernes. Y la tercera, la que le arrancó el aire de los pulmones, como si alguien le hubiera metido el puño directamente en el pecho. Te agradecemos todo lo que hiciste en estos años. Ya está procesando tu liquidación con RH. Cuídate mucho. Renata no se movió. La pantalla del teléfono se oscureció sola después de 30 segundos. Ella seguía sin moverse. Afuera, la Ciudad de México parpadeaba indiferente a través del ventanal. Las luces del periférico, los reflectores de los edificios, los aviones que descendían silenciosos hacia el aeropuerto del Poniente. 12 años de ventana. 12 años viendo ese mismo horizonte cambiar de forma, de color, de velocidad. 12 años en que esa vista fue de alguna manera torcida y difícil de explicar, su hogar. Le temblaban las manos. No era llanto. Todavía no. Era algo anterior al llanto. Algo más primitivo. Era el cuerpo reconociendo una fractura antes de que el cerebro terminara de procesarla. Era el sistema nervioso diciéndole a los huesos que algo se había roto, aunque todavía no supiera exactamente qué. Desbloqueó el teléfono. Leyó los 3 mensajes otra vez, y otra vez. Y en la cuarta lectura algo dentro de ella se asentó. No se calmó, no se rindió. Se asentó como el polvo después de un derrumbe, cuando el aire deja de moverse, y cada partícula encuentra por fin el lugar donde va a reposar. Abrió el chat. Puso los pulgares sobre el teclado virtual. Escribió una sola palabra. Gracias. Le dio enviar. Apagó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de la oficina, mirando el horizonte de la ciudad que nunca dormía, pensando que 12 años eran exactamente 4.380 días, y que ninguno de ellos, absolutamente ninguno, había merecido terminar así. Pero para entender lo que significó esa sola palabra, para comprender el peso exacto de lo que Renata Solís puso en esas 6 letras aquella noche de martes, hay que volver al principio, al día en que todo comenzó, al momento en que una joven de 26 años llegó cargando su carpeta de documentos y su corazón lleno de miedo a las puertas de Grupo Aranza, sin saber que estaba a punto de entregarle su vida entera a algo que nunca le perteneció de verdad. Era enero, y Ciudad de México olía a lluvia vieja y diésel y tamales de esquina. Renata Solís tenía 26 años, un título de contadora pública con mención honorífica de la UNAM, 3 años de experiencia en una firma mediana de Polanco, y la certeza absoluta, nacida de noches de insomnio y listas mentales interminables, de que estaba lista para algo más grande. La entrevista había sido por recomendación. Una compañera de la carrera, Liliana Fuentes, trabajaba en el área de operaciones de Grupo Aranza desde hacía 1 año y medio y le había dicho que estaban buscando a alguien para el departamento de finanzas corporativas. Es una empresa mediana pero con mucho potencial, le había dicho Liliana mientras comían unos tacos de canasta en la Doctores. El director de finanzas es intenso, exigente, pero si le caes bien y trabajas bien, te va a mover rápido.
Renata llegó 20 minutos antes de la cita. Se sentó en la sala de espera con la espalda recta y los papeles perfectamente ordenados en su carpeta. Memorizó los números del último informe anual de la empresa que había encontrado en el registro público. Calculó mentalmente sus razones financieras. Se preparó para cada pregunta posible. Lo que no se preparó fue para Mauricio Ibáñez. Mauricio tenía 42 años en ese entonces, aunque aparentaba algunos menos. Era un hombre de complexión sólida, cabello entrecano prematuramente, con una forma de entrar a un cuarto que hacía que todos voltearan aunque no hicieran ruido. Cuando abrió la puerta de la sala de juntas y la miró por primera vez, Renata sintió esa presión invisible que generan las personas que están acostumbradas a ser obedecidas. No era maldad, era autoridad. Era la acumulación de años de haber sido el más inteligente en la habitación, o al menos de haberlo creído sin que nadie lo contradijera. La entrevista duró 2 horas. Mauricio no le preguntó lo que ella había preparado. No le preguntó sobre sus fortalezas ni sus debilidades. Le puso encima de la mesa 3 estados financieros de empresas ficticias llenos de inconsistencias y le dijo: «Tienes 20 minutos. Encuéntralas todas». Renata encontró 16 irregularidades en 18 minutos. Cuando terminó de explicar la última, Mauricio se recostó en su silla y la miró con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. «¿Cuándo puedes empezar?». Fue todo lo que dijo. Así comenzó todo. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. Mauricio Ibáñez tenía fama bien ganada de director exigente, no porque gritara ni humillara, eso al menos no era su estilo, sino porque su parámetro de calidad era estratosférico, y esperaba que los demás lo alcanzaran sin que él tuviera que bajarlo 1 milímetro. Devolvía reportes con notas escritas a mano en rojo, tan densas y detalladas que a veces la corrección ocupaba más páginas que el documento original. Llegaba antes que nadie y se iba después que nadie. No lo hacía para presumir. Sencillamente, el trabajo era su oxígeno, y daba por sentado que los demás respiraban igual. Para Renata, que también era hija de ese mismo tipo de obsesión, fue una revelación. Por primera vez en su vida profesional, sintió que no estaba sobreperformando en un ambiente que no lo requería. Sintió que había encontrado su frecuencia. Llegaba a las 7 de la mañana. Estudiaba cada empresa del portafolio hasta conocer sus números de memoria. Hacía preguntas que incomodaban a los analistas senior, porque apuntaban exactamente a los puntos que nadie quería examinar. Y Mauricio, que notaba todo, empezó a pedirle a ella específicamente que revisara los documentos antes de que llegaran a su escritorio. «Tienes un ojo raro», le dijo una tarde, mientras ella señalaba una discrepancia en un estado de flujo de efectivo que los demás habían pasado por alto 3 veces. «¿Raro malo o raro bueno?», preguntó Renata. «Raro útil», respondió él. Y eso, viniendo de Mauricio Ibáñez, era el elogio más alto que uno podía recibir. Liliana, que la veía desde la trinchera paralela de operaciones, le advertía regularmente que no confundiera el reconocimiento profesional con otra cosa. «Mauricio valora a la gente que le sirve», le dijo una vez mientras tomaban café en la pequeña cocina del 4º piso, «y mientras le sirvas, te va a tratar bien. Pero nunca pierdas de vista que para él el trabajo es lo primero, lo segundo y lo tercero. Las personas son recursos. Tú eres un recurso muy bueno, y eso tiene sus ventajas, pero tampoco lo idealices». Renata escuchó, asintió, y luego volvió a su escritorio y siguió trabajando exactamente igual que antes, porque la advertencia de Liliana no cambiaba el hecho de que ella amaba lo que hacía, y eso era, al final, lo más importante para ella en ese momento. Los años pasaron de la única manera en que pasan los años, cuando uno está completamente absorto en algo, rápido y sin aviso. A los 2 años de haber llegado, Renata fue promovida a analista senior. A los 4, a coordinadora de finanzas corporativas. A los 6, cuando Mauricio le puso encima del escritorio una hoja membretada con su nombre impreso bajo el cargo de gerente de planeación financiera, ella se quedó mirando el papel durante tanto tiempo que él finalmente preguntó si había algún problema. «No»,
dijo ella. Es que estaba calculando mentalmente el ajuste salarial que debería acompañar este nombramiento. Mauricio soltó una carcajada real, larga, que Renata había aprendido a lo largo de 6 años, que era extraordinariamente difícil de arrancarle. «Te lo mando por correo antes de que salgas», dijo él. El ajuste fue de 38%, más de lo que ella había calculado. Para ese entonces, Grupo Aranza había dejado de ser la empresa mediana de la que le había hablado Liliana. Gracias a una serie de adquisiciones estratégicas, a la reestructura de 3 subsidiarias deficitarias y a un modelo de análisis de riesgo que Renata había desarrollado casi por completo sola durante una racha de 3 meses en que llegó a dormir en la oficina más noches de las que quería recordar, la empresa había triplicado su valuación. Mauricio recibía premios del sector. Aparecía en los artículos de revistas de negocios. Su nombre se pronunciaba con ese tono ligeramente reverencial reservado a los hombres que han convertido el dinero en más dinero de maneras que los demás no entienden completamente. Renata nunca apareció en ningún artículo. Eso tampoco la molestaba. No entonces. Fue en el 7º año cuando conoció a Tomás Delgado. Tomás era el socio silencioso de Grupo Aranza, una figura que Renata había visto mencionada en documentos y actas, pero rara vez en persona. Era el tipo de socio que no necesitaba estar en los pasillos para que su presencia se sintiera. Tenía el 22% de la empresa. Había puesto el capital semilla original 12 años atrás, junto con Mauricio, y desde entonces se había mantenido apartado de la operación diaria, con una consistencia que algunos interpretaban como desinterés y otros como sabiduría. La primera vez que Renata lo vio en persona fue en una revisión de resultados del tercer trimestre. Tomás llegó 15 minutos tarde. Se sentó al fondo de la sala de juntas con una libreta pequeña de pasta negra y no dijo una sola palabra durante toda la presentación de 45 minutos. Pero al final, cuando Mauricio preguntó si había preguntas, Tomás levantó la mano con calma y dijo: «En la lámina 11, el margen de contribución por unidad de negocio. La variación de la división norte no cierra con los números de cierre del segundo trimestre que revisé el mes pasado. ¿Alguien puede explicarme la diferencia?». Se hizo un silencio incómodo alrededor de la mesa. Mauricio miró a su equipo. El equipo se miró entre sí. Renata abrió su carpeta, pasó 3 páginas y dijo: «Hay un ajuste por devoluciones que se registró en el período equivocado. Si aplica la reclasificación al segundo trimestre, el margen de la división norte baja 4 décimas de punto. Si lo deja en el tercero, que es donde está ahora, se ve mejor este trimestre, pero el cuarto va a tener una presión artificial hacia abajo». Tomás la miró. Era una mirada evaluativa, no intrusiva, la mirada de alguien que mide antes de opinar. «¿Cuál recomendarías tú?», preguntó. «Reclasificar al segundo. Los números tienen que decir la verdad, aunque la verdad sea menos bonita». Tomás asintió despacio, como si ella hubiera confirmado algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar dicho en voz alta. «Exacto», dijo, y no volvió a hablar en el resto de la reunión. Después de eso, Renata notó que cuando Tomás asistía a alguna junta, lo cual era raro, quizás 4 o 5 veces al año, siempre terminaba con los ojos puestos en ella durante las partes técnicas de las presentaciones. No de manera incómoda, de la manera en que un músico experimentado escucha a alguien tocar y reconoce en el fraseo algo que no se enseña en los libros. Nunca cruzaron más de 4 frases en ninguna de esas reuniones, pero Renata guardó cada una de ellas en algún lugar preciso de su memoria. El año 8 fue el año del proyecto Veracruz. Grupo Aranza tenía en sus manos la posibilidad de adquirir una cadena de distribución de insumos industriales con presencia en 6 estados del sureste. Era la adquisición más grande de su historia. El precio de compra era de 180 millones de pesos. La empresa vendedora tenía prisa. El plazo para la due diligence era de 6 semanas. 6 semanas para revisar 12 años de historia financiera, contratos, obligaciones laborales, pasivos contingentes, litigios pendientes y toda la arquitectura legal de una compañía,
que operaba en un sector que Grupo Aranza no conocía profundamente. Mauricio le dio el encargo a Renata con una sola frase. Necesito saber si vale lo que piden y cuánto vale realmente. Tú decides cómo te organizas y quién te ayuda. El resultado lo necesito en mesa en 4 semanas, no 6. Renata armó un equipo de 5 personas. Durmió un promedio de 4 horas diarias durante 28 días. Viajó 3 veces a Veracruz. Encontró un pasivo laboral no declarado de 16 millones que el vendedor había enterrado en notas al pie de estados financieros auditados de 3 años atrás. Encontró también una cartera de clientes con contratos de largo plazo que la valoración original no había considerado correctamente, lo que aumentaba el valor estratégico de la empresa en aproximadamente 34 millones por encima del precio pedido. Su recomendación fue comprar, pero negociar la incorporación del pasivo laboral al precio, lo que dejaba la transacción en 164 millones, con una plusvalía potencial de 30 millones en un horizonte de 3 años. Mauricio presentó la propuesta al Consejo. El Consejo aprobó la adquisición. La transacción cerró en 162 millones. En la cena de celebración posterior, Mauricio brindó. Habló de visión estratégica, de audacia empresarial, de la capacidad de Grupo Aranza para identificar oportunidades donde otros ven riesgo. Varios socios y directivos aplaudieron. Renata sonrió desde su lugar en el extremo de la mesa. Nadie pronunció su nombre. Después de la cena en el estacionamiento, Liliana la alcanzó mientras caminaba hacia su carro. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, dijo Renata. ¿De verdad? Renata abrió su coche, tiró el bolso en el asiento del copiloto y se quedó un momento con las 2 manos sobre el volante. Estoy cansada, dijo finalmente, pero estoy bien. Él debió haberte nombrado, frente a todos. Ya lo sé. ¿Y no te molesta? Renata arrancó el motor. Claro que me molesta, dijo, pero el trabajo salió bien. Eso es lo que importa. Encendió las luces y salió del estacionamiento. No le dijo a Liliana que esa noche, parada frente al espejo de su departamento antes de meterse a bañar, había tenido que respirar muy profundo para no dejar que la decepción se convirtiera en resentimiento. Había una diferencia, pensó, entre que no te reconocieran y que te ignoraran. Hasta ese momento, lo que Mauricio hacía era no reconocerla. Aún no era lo segundo. Aún. Los años 9 y 10 fueron los mejores y los peores simultáneamente. Los mejores porque la adquisición de la cadena distribuidora había funcionado exactamente como Renata había proyectado, y el Consejo le dio el crédito que merecía, aunque fuera en privado. Varios directores le mandaron mensajes personales felicitándola. 2 socios minoritarios le preguntaron directamente si estaría interesada en asumir una dirección más amplia. Renata tuvo la prudencia de no comprometerse con nadie sin antes hablar con Mauricio. Ese fue su primer error real. Cuando le planteó la conversación, con cuidado, con diplomacia, dejando claro que no estaba buscando saltarse ninguna cadena de mando, Mauricio la escuchó con calma. Asintió en los momentos correctos y al final dijo, «Déjame pensar cómo hacemos esto de la manera correcta». Renata esperó 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y en la siguiente ronda de promociones internas, el puesto de directora de finanzas, que había estado vacante desde que el anterior director se fue a una empresa multinacional, no fue para ella. Fue para un hombre llamado Rodrigo Castellanos, que llegó de afuera con MBA de Monterrey y 7 años de experiencia en banca de inversión, sin conocer una sola línea del negocio de Grupo Aranza. Rodrigo era competente. Eso Renata lo reconoció sin dificultad, pero no era ella, y ella para cuando Rodrigo llegó llevaba 10 años construyendo algo que ahora tenía otro nombre en la puerta. Liliana la vio en la cocina el día que se anunció el nombramiento. No dijo nada, solo le puso una mano en el hombro y le sirvió café. Y eso fue suficiente para que Renata tuviera que parpadear muy rápido varias veces antes de poder hablar. «Voy a estar bien», dijo Renata. «Sí», dijo Liliana, «pero tienes derecho a no estarlo por un rato». Renata no le contó que esa noche, sola en su departamento de Narvarte, se había sentado en el piso de la sala con las piernas cruzadas,
y había tenido una conversación consigo misma durante casi 2 horas. No en voz alta. En ese espacio interior donde uno no puede mentirse ni suavizar las palabras. La pregunta central era simple: ¿me quedo? Y la respuesta, después de 2 horas de honestidad brutal, también fue simple: sí. No porque fuera débil, no porque no supiera lo que valía, sino porque, y esto era lo que le costaba más admitir, todavía amaba el trabajo. Todavía encontraba en los números, en los modelos, en la arquitectura financiera de las cosas, algo que ningún otro lugar le había dado con la misma intensidad. Y cambiar de empresa para empezar de cero en otro lugar le parecía, en ese momento, una derrota disfrazada de valentía. Se quedaría, trabajaría con Rodrigo y esperaría. Ese fue su segundo error real. Trabajar con Rodrigo resultó ser, contra todo pronóstico, una experiencia tolerable. Rodrigo no era un mal director. Reconocía sus propios límites con una honestidad que Renata aprendió a respetar. En las primeras semanas, cuando claramente no entendía algún aspecto particular del negocio, se giraba hacia ella y preguntaba sin orgullo herido: ¿cómo funciona esto aquí? Y Renata le explicaba, con la paciencia meticulosa de quien ha construido ese conocimiento ladrillo a ladrillo durante una década, y Rodrigo tomaba notas y no se las adjudicaba sin dar crédito, al menos al principio. El problema con Rodrigo no era su competencia ni su honestidad. El problema era Mauricio, porque Mauricio, que había ignorado durante 10 años la posibilidad de que Renata ocupara un lugar más alto, ahora que había traído a Rodrigo para ocuparlo, empezó a comportarse de una manera que Renata tardó varios meses en nombrar con precisión. La excluía. No de manera dramática, no de forma que pudiera señalarse en una junta de recursos humanos con pruebas tangibles. La excluía de esa manera sutil y ejecutiva en que lo hacen las personas con poder, no invitándola a ciertas reuniones que antes eran naturalmente suyas, copiando a Rodrigo en correos que antes llegaban directamente a ella, preguntándole a él en público sobre temas que él necesariamente tenía que redirigir a ella, lo que creaba una cadena de dependencia visible que posicionaba a Rodrigo como el punto de contacto y a Renata como el recurso técnico detrás. Un engranaje en lugar de una mente. Liliana lo vio antes que ella. «Te están convirtiendo en una herramienta», le dijo un día, ya sin rodeos, porque llevaban años de amistad, y Liliana sabía que Renata necesitaba la verdad más que la compasión. «Mientras seas la más útil en operación, no van a quererte en estrategia. Eres demasiado valiosa donde estás para que te muevan». «Eso no tiene sentido», dijo Renata. «Si soy valiosa, debería importar». «Sí», dijo Liliana. «¿Pero a quién?» «Eso es lo que tienes que preguntarte». Renata tardó otra semana en entender completamente lo que Liliana le estaba diciendo. Y cuando lo entendió, el sabor en la boca fue amargo e inconfundible. El año 11 fue el año de la prueba más grande. Rodrigo Castellanos renunció, no por mal desempeño, sino porque le ofrecieron la dirección financiera de una empresa de logística que le doblaba el sueldo y le daba acciones. Nadie podía culparlo. Durante las 3 semanas que siguieron a su renuncia, mientras la empresa procesaba la transición, Renata llevó sola toda la carga operativa de la dirección de finanzas, sin título, sin ajuste salarial, sin reconocimiento formal, solo la certeza callada de que era necesaria y la esperanza, esta vez más pequeña y más frágil que antes, de que Mauricio haría lo correcto. Hizo algo que nunca había hecho antes. Lo buscó directamente. Era un jueves por la tarde. Mauricio estaba en su oficina revisando unos contratos. Renata tocó la puerta, esperó que la invitara a pasar, se sentó frente a él y le dijo con una claridad que le había costado 3 noches de insomnio articular: «Mauricio, llevo 11 años en esta empresa. Sé exactamente lo que vale este puesto porque fui yo quien construyó la mayor parte de lo que hay en él. Te pido que me des la dirección». Mauricio la miró durante un momento que duró demasiado. «Déjame ver qué se puede hacer», dijo. Esas 5 palabras. Renata las había escuchado antes, sabía exactamente lo que significaban, pero los asintió, se levantó
y salió de la oficina con la espalda recta y el corazón doblado. 2 semanas después, Mauricio anunció que buscarían un candidato externo para la dirección. Esa noche, Renata llegó a su departamento, se sentó en la misma silla de la sala donde años atrás había tenido esa larga conversación consigo misma, y se hizo la misma pregunta de siempre. ¿Me quedo? Esta vez, la respuesta tardó más en llegar, y cuando llegó, no fue ni sí ni no. Fue algo diferente, algo que no había sentido antes. Por ahora sí, pero el tiempo de irnos se acerca. El nuevo director de finanzas llegó en enero del año 12. Se llamaba Fernando Ruiz. 40 años, MBA en el extranjero, trayectoria impresionante en papel. Y a diferencia de Rodrigo, Fernando no tenía la humildad de reconocer lo que no sabía. Desde la primera semana, Fernando reorganizó procesos que llevaban años funcionando con eficiencia probada. Eliminó reuniones de seguimiento que Renata consideraba fundamentales. Implementó un nuevo sistema de reporteo que duplicaba el trabajo de captura sin agregar valor analítico. Y cuando Renata, con toda la diplomacia de que fue capaz, le señaló los problemas potenciales de cada decisión, Fernando la miró con esa expresión particular de los hombres que confunden la antigüedad con resistencia al cambio. «Entiendo tu perspectiva», le dijo en aquella primera conversación, «pero necesitamos modernizarnos». Modernizarse. Como si los 12 años de conocimiento institucional que vivían en la cabeza de Renata fueran obsolescencia y no patrimonio. Fue durante esos meses que Renata empezó a actualizar su currículum, no de manera urgente, de manera ordenada, metódica, como hacía todo. Fue documentando sus logros, cuantificando su impacto, construyendo el relato de lo que había hecho durante 12 años en un formato que personas ajenas a Grupo Aranza pudieran entender y valorar. También empezó a responder algunas llamadas de headhunters que antes siempre rechazaba. Nada concreto, nada definitivo, pero ya no las rechazaba. Liliana, que seguía siendo su aliada más honesta dentro de la empresa, notó el cambio. «Bien», le dijo simplemente. «¿Bien? ¿Nada más? ¿Qué más quieres que diga?» Liliana se encogió de hombros. «Ya era hora. Todavía no sé si voy a hacer nada. Ya lo sé, pero que estés pensando en ello es bien». La caída, cuando llegó de donde menos esperaba. No fue Fernando Ruiz. Fernando era incómodo, pero al menos predecible. Fue Mauricio. En el mes de marzo del año 12, en una junta de resultados anuales, Renata presentó un análisis de rentabilidad por línea de negocio que mostraba con toda claridad que 2 de las 5 divisiones de la empresa estaban operando con márgenes negativos reales cuando se aplicaban correctamente los costos indirectos. El análisis no era alarmista, era preciso, y su recomendación era una reestructura quirúrgica, no traumática, que permitiría redirigir recursos hacia las 3 divisiones rentables y sanear las otras 2 en un horizonte de 18 meses. Mauricio escuchó toda la presentación, y al final, frente a los otros directivos en la sala, dijo: «Renata, ¿no crees que estás siendo demasiado conservadora? Las 2 divisiones que señalas están en proceso de maduración. Estos números reflejan una foto de hoy, no una película de lo que puede ser». Silencio en la sala. Renata sintió calor en la cara. «Llevo 3 meses revisando estos números desde ángulos distintos», respondió, con una calma que le costó mantener. «La tendencia no cambia con el horizonte que uno elija. Siempre hay que dejar margen para el optimismo en los negocios», dijo Mauricio con una sonrisa que estaba calculada para parecer amable y que a Renata se le clavó como una astilla justo debajo del esternón. La reunión continuó. El análisis de Renata quedó en el aire, sin aprobación ni rechazo formal, que era el equivalente corporativo de ser ignorado con guante blanco. Al salir de la sala, Fernando Ruiz se le acercó con la condescendencia cuidadosamente disimulada de quien ha visto cómo funciona la jerarquía y se ha posicionado correctamente dentro de ella. «No te preocupes», le dijo. «A veces los análisis muy técnicos son difíciles de digerir en sala». Renata lo miró durante exactamente 2 segundos. «No era difícil», dijo. «Era incómodo.
Son cosas distintas. Y siguió caminando. Fueron 3 semanas después de esa junta, 3 semanas durante las cuales Renata continuó trabajando con la misma entrega de siempre, porque eso era, lo que había sido durante 12 años, y no sabía hacerlo de otra manera. 3 semanas durante las cuales vio desde su escritorio del 4º piso cómo las 2 divisiones que había señalado continuaban acumulando pérdidas que nadie quería ver, porque verlas obligaba a actuar, y actuar requería admitir que alguien había tenido razón. Y entonces llegó el martes de los 3 mensajes de WhatsApp, el martes de las 2 comas, de las 11:43 de la noche, del horizonte azul de la ciudad, de los 4.380 días resumidos en 282 palabras enviadas desde un teléfono por un hombre que no tuvo el valor de decirle lo mismo en persona. Gracias. Una sola palabra. Renata la eligió después de haber pensado en docenas. Pensó en entendido, pensó en recibido, pensó en te deseo lo mejor, que sonaba demasiado falso incluso en su cabeza. Pensó en no responder. Pensó en responder con todo lo que sentía, en articular con la precisión milimétrica que la caracterizaba exactamente lo que había significado aquella conversación y lo que significaba que terminara así. Y luego pensó en gracias, porque gracias era al mismo tiempo todo y nada. Era dignidad y era distancia. Era la negativa a reducirse a una víctima y la negativa igualmente firme a fingir que todo estaba bien. Era la única palabra que Mauricio Ibáñez, con toda su inteligencia financiera y toda su ceguera humana, no iba a saber exactamente cómo interpretar. La ambigüedad era el último lujo que le quedaba, y lo usó. Esa noche, Renata no durmió bien. No porque llorara, no lloró. La tristeza estaba ahí, pero tenía una textura densa y silenciosa, como niebla en lugar de lluvia. No la atravesaba, la envolvía. Lo que sí hizo fue levantarse a las 4 de la madrugada y sentarse en su escritorio personal, el pequeño escritorio de madera vieja que tenía en el cuarto que usaba de estudio, rodeada de los libros que había comprado durante años y que solo leía en vacaciones o en domingos de lluvia. Se preparó un té, sacó una libreta y durante 1 hora y media escribió todo lo que había hecho en Grupo Aranza, no en formato curricular, en lenguaje personal. Todo lo que había construido, todo lo que había aguantado, todo lo que había aprendido, todo lo que había sacrificado. Cuando terminó, tenía 16 páginas escritas a mano. Las leyó 2 veces, y al terminar la segunda lectura, algo curioso ocurrió. En lugar de sentirse triste, se sintió enorme, no de manera arrogante, de la manera en que uno se siente cuando finalmente ve con claridad, sin la distorsión del miedo ni la urgencia del presente, todo lo que cargaba y no se había detenido a reconocer. Había construido mucho, y si lo había hecho una vez, podía hacerlo de nuevo, en algún lugar diferente, en algún lugar donde valiera. Se metió a bañar, se preparó para salir y llegó a la oficina a su hora de siempre, que era 40 minutos antes que los demás, porque eso era quien era y no iba a cambiarlo por nadie. Pasó la mañana en reuniones de transición. Fue a hablar con recursos humanos, firmó los papeles que le correspondían, revisó lo que quedaba pendiente en su área y preparó notas detalladas para quien fuera a tomar sus proyectos, no porque se lo hubieran pedido, sino porque era profesional, y el profesionalismo, a diferencia de la lealtad, no dependía de la reciprocidad del otro. Mauricio no apareció, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera el gesto mínimo de cruzarse en el pasillo con algo que se pareciera a una explicación humana. Solo el silencio de quien ya ha procesado una decisión y no necesita vivirla 2 veces. Liliana la encontró en la tarde, cuando Renata estaba vaciando el cajón de su escritorio en una caja de cartón que alguien de intendencia le había dejado. «¿Cómo estás?», le preguntó Liliana, y esta vez en su voz no había preguntas ni advertencias pendientes. Solo la presencia de quien sabe que hay momentos en que no se puede hacer nada más que estar.
Estoy, dijo Renata. ¿Qué vas a hacer? Descansar una semana, luego ver. ¿Tienes algo en vista? Tengo algunas conversaciones pendientes. Renata puso una fotografía enmarcada en la caja, la única personal que había tenido en la oficina durante 12 años. Ella y Liliana, en una posada de empresa de hace 6 años, las dos con suéter feo navideño y riendo de algo que ya ninguna recordaba. Nada concreto todavía. Pero algo. Liliana la abrazó. Fue un abrazo largo de los que no necesitan palabras, de los que son en sí mismos una forma de decir, sé lo que esto costó y sé lo que vales, y te voy a extrañar en este pasillo. Me llamas si necesitas algo, dijo Liliana cuando se separaron. Siempre, dijo Renata. Tomó su caja, dio una última mirada al ventanal del cuarto piso, al horizonte que había sido suyo durante 12 años, y bajó en el elevador por última vez. La llamada llegó al día siguiente, a las 9:45 de la mañana. Renata estaba en su departamento, todavía en pijama, bebiendo café con más calma de la que había tenido en años. Había dormido hasta las 8. Había abierto las ventanas y dejado entrar el ruido de la calle y la luz de esa mañana de martes que tenía algo de nuevo, algo que no sabía nombrar del todo, pero que se sentía como espacio. El número era desconocido, uno de la Ciudad de México. Normalmente no contestaba números desconocidos, pero algún impulso sin nombre, la hizo deslizar el dedo y llevarse el teléfono al oído. ¿Renata Solís? Sí. Habla Tomás Delgado. Silencio. No el silencio del shock, el silencio de cuando uno reconoce algo que no estaba esperando, pero que, en retrospectiva, no lo sorprende del todo. Buenos días, dijo ella. Buenos días. Una pausa breve, medida, del tipo que Renata había aprendido a reconocer en personas acostumbradas a que sus palabras tengan peso. ¿Tienes tiempo para tomar un café esta mañana? Renata miró su taza, miró su pijama, miró las ventanas abiertas y el sol de las 10 de la mañana de un miércoles que era, por primera vez en 12 años, completamente suyo. ¿A qué hora?, preguntó. Se encontraron en un café de la colonia Roma que Tomás eligió, un lugar pequeño, de esos que huelen a madera y canela y que tienen sillas de diferentes estilos, sin que parezca descuido, sino carácter. Renata llegó 5 minutos antes. Tomás llegó exactamente a tiempo, lo cual era, ella lo supo después, una de sus características más constantes. Se saludaron con un apretón de manos. Se sentaron, pidieron café, y Tomás, sin preámbulos ni circunloquios, dijo: sé lo que pasó, sé cómo pasó, y quiero que sepas que no fui parte de esa decisión. Renata lo miró. ¿Cómo supiste que me fui? Me enteré esta mañana. Una pausa. Hay personas dentro de la empresa que me informan de ciertas cosas, no como espionaje, como parte de mi responsabilidad como socio. ¿Y Mauricio sabe que estás aquí? No. Renata asintió despacio. ¿Qué quieres decirme, Tomás? Tomás rodeó su taza con ambas manos, la miró un momento y dijo: llevo 5 años siguiendo tu trabajo, no de manera informal, de manera deliberada. Cada proyecto que has encabezado, cada análisis que ha pasado por el consejo con tu firma, cada decisión de la empresa en la que tu criterio fue determinante, aunque el crédito fuera de otro. Hizo una pausa. Soy ingeniero de formación, no financiero, pero llevo 20 años en los negocios y he aprendido a reconocer a las personas que hacen funcionar las cosas de las que solo hablan de ellas. Tú eres de las primeras. El café llegó. Ninguno de los dos lo tocó por un momento. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Renata, y en su voz había algo que no era recriminación, sino genuina curiosidad. La curiosidad de quien necesita entender la lógica de las cosas. Tomás lo pensó. Porque mientras estabas adentro interfería en la dinámica operativa. Mi relación con Mauricio es larga y complicada. Somos amigos además de socios. Y yo tenía la esperanza de que él viera lo que yo veía y actuara en consecuencia. No actuó. No. Una pausa corta. No actuó. Y cuando me enteré esta mañana de cómo te notificó, me di cuenta de que había esperado demasiado.
¿Cómo te enteraste de eso? De la forma en que me notificó. La expresión de Tomás fue difícil de leer. No era vergüenza. Era algo más parecido al disgusto de un hombre que tiene ciertos estándares y ha visto a alguien violarlos. Me lo dijo Liliana. Renata no pudo evitar una pequeña sonrisa. Liliana Fuentes. Claro. ¿Qué respondiste?, preguntó Tomás. ¿Cuándo? Cuando él te mandó el mensaje, ¿qué respondiste? Una sola palabra. ¿Cuál? Renata levantó su taza por primera vez. Gracias, dijo. Tomás la miró durante un momento. Y luego, por primera vez desde que habían llegado, la tensión en sus hombros bajó apenas 1 centímetro. Claro, dijo suavemente, como si fuera la única respuesta posible, y él debería haberlo sabido. Hablaron durante 2 horas y 40 minutos. Tomás no perdió tiempo en llegar al punto, porque era el tipo de persona que no necesita construir suspenso cuando tiene algo concreto que decir. Le explicó que llevaba 2 años pensando en lanzar una empresa independiente, separada de Grupo Aranza, enfocada en consultoría de reestructura financiera para empresas medianas del sector industrial. El mercado era claro. La demanda estaba ahí. Lo que le había faltado era la pieza central, la persona que pudiera no solo hacer los análisis, sino construir la metodología, liderar los equipos y tener la credibilidad operativa suficiente para que los clientes confiaran en los resultados. ¿Y crees que esa persona soy yo?, preguntó Renata, no con modestia falsa, sino con la necesidad real de entender los términos exactos de lo que estaba escuchando. No lo creo, dijo Tomás. Lo sé. He visto 5 años de evidencia. Tendrías que explicarme exactamente qué estás proponiendo. Y Tomás lo explicó. La propuesta era una sociedad real, no un empleo, no una gerencia con otro nombre bonito, una sociedad en la que Renata tendría participación accionaria desde el inicio, responsabilidad completa sobre el área técnica y de consultoría y una voz igualitaria en las decisiones estratégicas del negocio. No voy a ofrecerte lo que Mauricio nunca te dio, dijo Tomás. Voy a ofrecerte lo que siempre mereciste. Renata lo miró durante un momento largo. Toda su vida profesional había sido una serie de habitaciones en las que su valor era reconocido de puertas para adentro, pero nunca puesto en la puerta. Y ahora había un hombre sentado frente a ella que le estaba diciendo, sin poesía ni exageración, que tenía el nombre en la puerta desde el principio. «Dame 1 semana», dijo finalmente. «Tómate 2», dijo Tomás. «Con 1 es suficiente». Una pausa. Tengo algunas preguntas sobre la estructura legal y el modelo de ingresos. ¿Puedes mandarme lo que tengas por escrito? Esta tarde. Bien. Tomás extendió la mano. Renata la tomó. Bienvenida, dijo él, aunque todavía no había dicho que sí. Todavía no he dicho que sí, señaló ella. Lo sé, dijo él, pero lo vas a decir. Renata salió del café a la 1 de la tarde, con el sol de mediados de semana sobre los adoquines de la Roma y el ruido de siempre de la ciudad. Se detuvo en la banqueta un momento, el bolso colgado del hombro, mirando hacia ningún lugar en particular. Pensó en la noche anterior, en los 3 mensajes, en el ventanal del 4º piso, en los 12 años, en las 16 páginas escritas a mano a las 4 de la madrugada. Y pensó en la palabra que había enviado como respuesta y que, sin que ella lo supiera en el momento, había sido la primera frase de algo diferente. Gracias. Gracias por mostrarme exactamente qué tan pequeño era el espacio que me tenías reservado. Gracias por hacer tan fácil la decisión de irme. Gracias porque sin ese mensaje de WhatsApp me habría quedado otro año esperando lo que nunca iba a llegar. La semana que siguió fue de las más raras de su vida. Era libre en un sentido completamente literal, que no había experimentado desde antes de los 26 años, sin reuniones a las que llegar, sin reportes que entregar, sin el ritmo de 40 y pico semanas al año que había sido tan constante durante tanto tiempo que se había vuelto indistinguible de ella misma. Los primeros 2 días fueron extraños. Descansó, sí, pero con esa ligera incomodidad de los cuerpos entrenados en el movimiento que no saben completamente qué hacer con la quietud. Durmió 9 horas. Fue al mercado y cocinó.
algo que rara vez había tenido tiempo de hacer bien. Llamó a su mamá, que vivía en Querétaro y con quien hablaba menos de lo que debería, y tuvo una conversación larga sobre nada en particular que fue, paradójicamente, una de las más nutritivas del año. El tercer día empezó a leer los documentos que Tomás le había mandado. Los leyó con la misma atención con que había leído siempre cualquier documento importante. 2 veces completos, luego una tercera con anotaciones en los márgenes. Tomás había hecho su tarea. La estructura legal era sólida. El modelo de ingresos era conservador, pero realista, lo cual era exactamente lo que ella habría pedido. El análisis de mercado era bueno, aunque incompleto, en algunas áreas que ella ya sabía cómo llenar. Preparó un documento de respuesta con 34 preguntas y observaciones. Lo mandó el 4.º día. Tomás respondió ese mismo día, en menos de 3 horas, con respuestas detalladas a cada punto y 3 preguntas de vuelta. El intercambio de correos continuó durante 2 días más. Renata lo reconoció con algo que se parecía a alivio. La conversación de 2 personas que pensaban de maneras complementarias y lo sabían. Donde ella era precisa y analítica, él era visionario y bien conectado. Donde él tendía a moverse rápido en la toma de decisiones, ella era el freno calibrado que separaba la audacia de la temeridad. El 7.º día, Renata le llamó. «Tengo una condición», dijo. «Dime», respondió Tomás. «Mi participación accionaria no puede ser simbólica. Si voy a ser socia, quiero que la estructura refleje el aporte real desde el inicio, y eso incluye el valor del conocimiento y la red de contactos que traigo, no solo el capital». Silencio breve. «¿Cuánto estás pensando?», preguntó Tomás. 35%. Pausa más larga. 30. 32. Trato. «Entonces sí», dijo Renata. Los meses que siguieron fueron los más exigentes y los más vivos de su carrera. Construir algo desde cero tiene una cualidad particular que ningún puesto dentro de una empresa puede replicar. Cada decisión importa de manera directa e inmediata. No hay burocracia que absorba los errores ni una estructura preexistente que amortigüe las consecuencias. Cuando algo funciona, funciona porque tú lo construiste. Cuando algo falla, falla porque tú lo construiste de otra manera. A Renata eso le encantó. El nombre de la empresa fue su primera contribución importante. Tomás había sugerido algo que sonaba a firma de abogados. Renata le dijo que necesitaban un nombre que hablara del tipo de trabajo que hacían, no de los fundadores. Después de varios intercambios y varios nombres desechados, llegaron a Eje Financiero, que era simple, directo y decía exactamente lo que era. El eje. El punto central alrededor del cual giraban las cosas. El primer cliente llegó en el 3.er mes. Una empresa de manufactura de plásticos en Tlalnepantla, con 3 años de pérdidas, que su dueño no lograba entender porque sus ventas seguían creciendo. Renata pasó 2 semanas adentro, revisando cada línea de su estructura de costos, y encontró el problema. Una mezcla de precios de transferencia incorrectos entre subsidiarias y una metodología de costeo de materias primas que databa de cuando el dólar estaba 20% más barato. La empresa no perdía dinero porque vendía mal. Perdía dinero porque no sabía cuánto le costaba lo que vendía. El diagnóstico tomó 14 días. La implementación de la solución, 3 meses. Al final del proceso, el dueño de la empresa los invitó a comer, y en un momento de la sobremesa, con la emoción contenida de los hombres de cierta generación que han aprendido a no mostrar demasiado, dijo: «Le voy a decir la verdad, señorita Renata. En 3 años no me habían explicado mis propios números con la claridad que usted me lo hizo en 2 semanas». Renata lo miró. «Sus números siempre fueron claros», dijo. «Solo había que saber dónde mirar». El segundo cliente llegó por referencia del primero. El tercero por una presentación que Renata dio en una cámara industrial donde Tomás tenía contactos. Para el 6.º mes tenían 5 clientes activos y 2 en pipeline. Para el 9.º habían facturado lo suficiente para cubrir gastos operativos, pagar sus propios sueldos y guardar algo. No era todavía lo que sería, pero era real, era concreto.
Era suyo. Fue en el 10º mes cuando Renata recibió la llamada de Liliana. «Tengo que contarte algo», dijo Liliana, con esa voz particular de quien trae una noticia y todavía está procesando cómo contarla. «Dime, las 2 divisiones que señalaste en tu análisis de marzo». Renata esperó. «Están en quiebra técnica. Las 2. El consejo se enteró la semana pasada. Fernando intentó ocultarlo en los estados financieros del trimestre y alguien del despacho externo lo detectó. Hay una auditoría especial. Silencio. «¿Cuánto daño?», preguntó Renata. «Todavía lo están evaluando, pero se habla de 50 millones al menos. Tal vez más». Renata cerró los ojos un momento. No sintió satisfacción. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado pequeño. Sintió algo más complicado, la tristeza particular de quien tuvo razón en el momento equivocado y no fue escuchado, y ahora ve las consecuencias de ese no ser escuchado sobre algo que en algún momento fue también suyo. «¿Cómo está Mauricio?», preguntó. Liliana tardó en responder. «Mal», dijo, pero él lo sabía, Renata. No todo, quizás, pero lo sabía. ¿Lo sabía cuando me corrió? Otra pausa. «Eso creo». Renata absorbió eso durante un momento. «¿Y Fernando?» «Se fue. Renunció el lunes. No esperó que lo sacaran». «¿Qué va a hacer la empresa?» «Reestructurarse, si pueden. Tomás está adentro ahora, tomando las riendas. La semana pasada pidió los archivos de tus últimos 3 años de trabajo». «¿Para qué?» «Para entender desde dónde viene el hoyo y cómo empezar a taparlo». Renata se quedó en silencio unos segundos. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», dijo finalmente. «¿Qué?». «Que era evitable. Todo era evitable». «Lo sé. Con los números que yo tenía en marzo, con las recomendaciones que hice, se podía haber cortado antes de que llegara a esto». «Lo sé, Renata». 50 millones, y todos los trabajos que van a perderse si la reestructura no sale bien, por un ego que no quiso escuchar lo que no quería oír. Liliana no respondió. No había respuesta para eso. «¿Estás bien tú?», preguntó Renata después de un momento. «De momento sí. Mi área está blindada, pero hay incertidumbre. Si necesitas algo, me dices». «Lo sé. Gracias». «Liliana». «¿Qué?». «Gracias por haberme dicho siempre la verdad, aunque no siempre la quisiera escuchar». Una pausa pequeña y cálida. «Para eso estamos», dijo Liliana. Renata colgó y se quedó sentada en su escritorio nuevo, en su oficina nueva, que era un espacio alquilado en un coworking de Condesa con plantas de verdad y luz natural, y que olía completamente diferente a cualquier lugar donde había trabajado antes. Pensó en Mauricio. Pensó en él, con una distancia que el tiempo y la ocupación le habían dado. Una distancia que no era indiferencia sino perspectiva. Mauricio Ibáñez no era un villano de película. Era un hombre que había confundido durante demasiado tiempo el valor de las personas con su utilidad inmediata, que había construido una empresa brillante sobre la base de un punto ciego enorme y que ahora estaba pagando el precio de haber elegido la comodidad de sus propias narrativas sobre la incomodidad de los números verdaderos. No lo odiaba. Tampoco lo perdonaba exactamente. El perdón, pensó, era para cuando la otra persona entendía lo que había hecho. Y Mauricio, hasta donde ella sabía, todavía no lo entendía, pero sí podía reconocer con la frialdad limpia de la distancia justa que sin él nada de lo que era ahora habría sido posible. No la empresa, no la sociedad con Tomás, no ese escritorio en Condesa con plantas de verdad. Todo lo que tenía ahora tenía su sombra detrás, aunque Mauricio nunca se lo hubiera propuesto. Ese era el chiste cruel y extrañamente justo del asunto. En el año siguiente, Eje Financiero creció. No de manera espectacular, no al ritmo que habría impresionado a las revistas de negocios, sino de manera sólida y sostenida, que era el único tipo de crecimiento que Renata reconocía como real. Llegaron a 12 clientes activos. Contrataron a 2 analistas jóvenes, recién salidos de la universidad, que llegaron con el entusiasmo sin desgastar
de quienes todavía creen que los números pueden cambiar las cosas, y a quienes Renata trató desde el primer día de una manera que nadie la había tratado a ella en sus primeros años, nombrándolos, escuchándolos, dejando sus nombres en los documentos que producían. Eso importaba más de lo que parecía. Tomás y ella encontraron un ritmo de trabajo que era exigente pero sostenible. Se peleaban, a veces. Se peleaban bien, con argumentos, con datos, sin que ninguno de los dos confundiera el desacuerdo con una amenaza personal. Cuando Tomás quería moverse más rápido de lo que los números justificaban, Renata lo frenaba. Cuando Renata tendía a ser demasiado conservadora en momentos en que el mercado pedía audacia, Tomás la empujaba. El equilibrio entre los dos no era perfecto, pero era honesto. Y lo honesto, Renata había aprendido a la fuerza, era lo único que duraba. Un martes de octubre, exactamente 1 año y 2 meses después de aquella noche en que su teléfono vibró 2 veces sobre el escritorio de vidrio templado, Renata recibió un correo electrónico. Era de Mauricio Ibáñez. El asunto decía: «Quisiera hablar contigo, si es posible». Renata lo leyó 3 veces. Luego lo dejó en la bandeja de entrada sin responder durante 4 días. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba estar segura de por qué lo respondía, si es que lo respondía. Necesitaba saber si había algo genuinamente útil en esa conversación o si solo era curiosidad disfrazada de necesidad de cierre. Al 4.º día, llegó a la conclusión de que sí había algo útil. No para ella, exactamente, para ambos. Respondió con una sola línea. «El jueves de la próxima semana tengo espacio a mediodía. ¿Te funciona?» Mauricio respondió en 10 minutos. «Perfecto. Dime dónde». Se encontraron en un restaurante de cocina mexicana en La Juárez, uno de esos lugares donde sirven agua de Jamaica en jarros de barro y el ruido de la calle llega amortiguado, pero presente. Mauricio llegó puntual. Se veía mayor, no de manera dramática, sino de la manera en que las crisis envejecen a la gente. No en el cuerpo, sino en los ojos, en esa capa de algo que se añade a la mirada cuando uno ha cargado cosas que no esperaba cargar. Se saludaron, pidieron, y Mauricio, que tampoco era hombre de rodeos cuando tenía algo que decir, fue directo. «Cometí errores contigo», dijo, «varios, durante mucho tiempo». Renata lo miró sin prisa. «¿Qué tipo de errores?», preguntó, porque quería saber si él realmente sabía. Mauricio lo pensó. «No te di el lugar que merecías. Tomé tus aportaciones y las presenté como decisiones colectivas cuando en realidad eran tuyas. Te pedí espera cuando debí darte respuesta. Y al final, cuando decidí hacer los cambios que hice, no tuve el valor de dártelo en persona». Una pausa. «Eso, de todo lo que hice, es lo que más me avergüenza». Renata asintió despacio. «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque después de todo lo que pasó en la empresa, tuve que sentarme a revisar exactamente qué había fallado. Y en ese proceso tuve que ser honesto sobre mi parte. No fue fácil». Se miró las manos un momento. «La auditoría encontró que el análisis que presentaste en marzo era correcto en todos los puntos. Y que si se hubiera implementado en ese momento, la pérdida habría sido de 15 millones, no de 52. «Lo sé», dijo Renata simplemente. Mauricio asintió. «Lo sé que lo sabes». Silencio entre los dos. No incómodo. El silencio de 2 personas que han llegado al mismo lugar desde caminos muy distintos. «¿Cómo está la empresa?», preguntó Renata. «Sobreviviendo. Tomás lleva el timón. Está haciendo las cosas que había que hacer desde hace tiempo». Una pausa. «Me pidió que me alejara un poco de la operación. ¿Lo aceptaste?» No tenía muchas opciones. Una pausa más larga. Ni muchos argumentos para negarme. Renata tomó un sorbo de agua. «¿Qué esperas de esta conversación, Mauricio?» La pregunta fue directa sin ser agresiva. Él la recibió así. «No sé si espero algo», dijo. «Creo que solo necesitaba decírtelo. No para que me perdones ni para sentirme mejor, sino porque era lo correcto y no lo había hecho». Renata lo observó durante un momento. Era un hombre de 60 años,
Los había cumplido recientemente. Ella lo sabía porque seguía algunos movimientos de la empresa que por primera vez en todos los años que lo había conocido, parecía no estar absolutamente seguro de sí mismo. Y esa inseguridad, extrañamente, lo hacía más humano que todos los años de seguridad. «Te escucho», dijo finalmente, «y reconozco que decirlo tiene valor». «¿Pero?», dijo él porque los dos sabían que había un pero. No hay un pero exactamente. Hay una realidad, que lo que pasó, pasó, y que ya no me duele de la manera en que me dolió, no porque lo haya olvidado, sino porque construí algo nuevo y eso le quitó peso al dolor. Una pausa. «Pero sí te diría una cosa. Dime, que la próxima persona que trabaje 12 años para ti y produzca lo que yo produje, trátala como si supieras lo que vale. No porque sea justo para ella, aunque lo es, sino porque la empresa funciona mejor cuando la gente que la hace funcionar sabe que importa». Mauricio la miró durante un momento largo. «Sí», dijo. Fue todo lo que dijo. Comieron. Hablaron de otras cosas. De la ciudad, de un proyecto que Grupo Aranza tenía pendiente. De un libro que los dos habían leído en años distintos y que apareció en la conversación por un camino que ninguno pudo rastrear. No fue una comida de amigos íntimos. Fue la comida de dos personas que comparten historia y han decidido cada una a su manera y desde su propio proceso que esa historia no tiene que terminar en enemistad. Al despedirse en la banqueta, Mauricio le extendió la mano. Renata se la estrechó. «Mucho éxito con la empresa», dijo él. «Gracias», dijo ella. Y sonrió levemente al decirlo, porque la palabra tenía ahora una carga completamente diferente a la última vez que se la había mandado. Los años que siguieron fueron los de la consolidación. Eje Financiero se convirtió en una referencia en el sector de consultoría financiera para medianas empresas industriales. No el referente más grande, no el más visible en los medios, sino el más confiable, el que los dueños de empresa recomendaban a sus pares con una especificidad que era el mejor tipo de publicidad. Cuando no entiendes por qué estás perdiendo dinero aunque estés vendiendo bien, llámale a Renata Solís. Renata contrató a 5 personas en 3 años, cada una elegida con el mismo criterio: inteligencia técnica, disposición a aprender y lo que ella llamaba internamente honestidad numérica, que era la capacidad de decirle al cliente lo que sus datos mostraban, aunque eso no fuera lo que el cliente quería escuchar. Entrenó a cada uno de ellos con una atención que venía de saber exactamente lo que se siente cuando nadie te entrena de esa manera. Cada uno de sus analistas tenía su nombre en los reportes que producía. Cada uno de ellos era presentado a los clientes no como mi equipo, sino con nombre, apellido y rol específico. Cada uno de ellos sabía, porque Renata lo dejaba claro desde las primeras semanas, que en ese trabajo el anonimato no era una condición del empleo. Liliana renunció a Grupo Aranza 18 meses después de que Renata se fuera. La llamó un sábado por la mañana. «Creo que ya fue», dijo. «¿Qué pasó?» «Nada dramático. Solo que llevo meses sintiéndome exactamente como tú te debiste sentir los últimos 2 años que estuviste. Y decidí no esperar a que me dieran un WhatsApp». Renata se rió. «¿Qué tienes en mente?» «No sé todavía. Necesito pensar». «Mientras piensas, si quieres un lugar donde trabajar que no sea tu casa, tienes escritorio aquí». Pausa corta. «¿En serio?» «Liliana, llevamos 15 años. Sí, en serio». Liliana pasó 3 semanas usando el escritorio de visita de Eje Financiero. Al final de la tercera semana, Tomás, que la conocía de los años en Grupo Aranza y había visto su trabajo de cerca, le propuso incorporarse al área de operaciones de la firma. Liliana aceptó. Y así fue como, por uno de esos giros que uno nunca podría planear, pero que en retrospectiva parecen inevitables, las 2 mujeres que se habían conocido en un café de tacos de canasta en la Doctores hace ya muchos años, terminaron trabajando juntas en algo que las 2 habían construido, de maneras distintas y desde ángulos distintos, pero que llevaba el sello de las 2. En el 5º aniversario de Eje Financiero, Renata hizo algo que no era su estilo habitual, pero que sintió necesario.
Escribió. No un reporte, no un análisis, un texto personal, largo, que no estaba destinado a ningún cliente ni a ningún socio, que era solo para ella. Escribió sobre los 12 años en Grupo Aranza. Los escribió sin amargura ni sin nostalgia falsificada, con la claridad de quien ya ha procesado algo completamente y puede mirarlo con los dos ojos abiertos. Escribió sobre lo que había aprendido, sobre los errores que había cometido, sobre las cosas que había aguantado más tiempo del que debía y las razones, complicadas, honestas, no siempre cómodas de admitir, por las que las había aguantado. Escribió sobre la noche del martes de los mensajes, escribió sobre la palabra, escribió que, gracias, había sido, sin proponérselo, el inicio de la única respuesta que valía la pena. No pelear, no hundirse, sino seguir, construir, ser en otro lugar lo que no había podido ser en ese. Llevar consigo no la herida, sino la lección, que es lo más difícil, porque las heridas se llevan solas, pero las lecciones hay que elegirlas. Escribió que lo que más le sorprendía, mirando hacia atrás desde esa distancia de 5 años, no era el dolor, sino la claridad que había producido, como esas noches de tormenta que cuando pasan dejan el aire de la madrugada limpio, de una manera que el buen tiempo regular nunca logra. Escribió que había aprendido, tarde pero bien, que el trabajo no es el lugar donde uno trabaja, sino lo que uno pone en él, y que ese lo que uno pone se puede llevar consigo, que no se queda en los edificios, ni en los cargos, ni en las tarjetas de presentación que se desactualizan, que viaja con uno, exactamente como viajó con ella desde el 4º piso de Grupo Aranza hasta la oficina pequeña en Condesa con plantas de verdad y luz natural. Escribió todo esto, y luego guardó el texto en una carpeta de su computadora personal que no tenía ningún nombre especial, solo una fecha, y lo dejó ahí, para cuando lo necesitara, para cuando alguno de sus analistas jóvenes llegara a ese punto que ella conocía bien, que ese punto de 30 y pico años, en que uno empieza a preguntarse si lo que está haciendo vale lo que está costando, y tal vez, solo tal vez, fuera útil tener escrito en algún lugar que sí, que todo lo que se hace con honestidad y rigor y cuidado vale lo que cuesta, aunque no siempre lo valoren en el momento correcto ni las personas correctas. Fue Tomás quien lo notó primero. Era una tarde de miércoles, de esas en que la Ciudad de México huele a lluvia próxima y el tráfico se adelgaza, porque la gente siente el agua venir y decide salir temprano. Renata estaba revisando los números del mes, cosa que hacía con la misma atención de siempre, aunque ahora los números que revisaba eran suyos. Tomás entró a la oficina, se paró en el marco de la puerta un momento y dijo, ¿sabes qué noto últimamente? ¿Qué? Dijo ella sin levantar la vista de la pantalla. Que cuando revisas los estados financieros de los clientes, tienes exactamente la misma cara que cuando revisas los nuestros. Renata levantó la vista. ¿Y eso es bueno o malo? Es que antes no era así, dijo él. Antes se te notaba cuando estabas trabajando en algo de adentro versus algo de afuera. Ya no se nota. Renata pensó en eso. Creo que es porque ya no hay adentro y afuera, dijo finalmente. Todo es adentro ahora. Tomás asintió, con esa expresión suya de cuando algo confirma una intuición que llevaba tiempo calibrando. Sí, dijo simplemente. Eso es exactamente. Y salió de la oficina dejando la puerta entornada, como siempre, porque ambos preferían que el espacio estuviera conectado aunque trabajaran en silencio. Renata volvió a la pantalla. Afuera, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer sobre los adoquines de la Condesa y el olor a tierra mojada entró por la ventana entreabierta, mezclado con café reciente y el murmullo de la ciudad que nunca terminaba de callarse del todo. Era exactamente el tipo de tarde que, hace no tanto, habría pasado encorvada sobre un escritorio de vidrio templado en un 4º piso ajeno, creyendo que era lo único que había. Ahora sabía que no. Ahora sabía que lo más valioso que había hecho en 12 años no había sido ningún análisis, ni ninguna adquisición, ni ningún modelo financiero. Había sido llegar, una noche de martes tarde, a la decisión de responder con dignidad lo que no merecía otra cosa, y dejar que esa dignidad, esa sola palabra,
fuera el primer ladrillo de algo que finalmente era completamente suyo. Afuera llovía. Adentro, Renata Solís sonrió muy levemente, casi para ella sola, y siguió trabajando. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.